Delilah Thorwald se ajustó las gafas en el puente de la nariz y releyó por tercera vez el último párrafo del manuscrito. No cabía duda de que el autor tenía talento, pero su afición a las metáforas floridas podía aburrir incluso al lector más paciente. Hizo una anotación en el margen con bolígrafo rojo y pasó la página. Al otro lado de la ventana de la editorial River Page, las luces nocturnas de San Luis ya se estaban encendiendo y el reloj marcaba casi las 7 de la tarde. Otra vez tarde, pensó Delilah, echando un vistazo a su teléfono. Había dos mensajes de Hugh. La cena es a las 8, ¿recuerdas? ¿Sigues trabajando? Puedo pasarme. Delilah sonrió. Incluso después de 2 años de matrimonio, su marido nunca dejaba de ser atento. Rápidamente escribió: Estoy terminando. Estaré en casa en 40 minutos. Me las arreglaré sola. Tras cerrar el manuscrito y guardar las notas en una carpeta, Delilah echó un vistazo a su pequeño despacho. No era tan elegante como el del redactor jefe, pero era su espacio, acogedor y lleno de libros. Hacía 5 años que se había incorporado a River Page, nada más salir de la universidad, y había empezado como ayudante. Ahora, a sus 27 años, ya era editora de ficción, y aunque la editorial no era de las más grandes, tenía fama de ser una casa de buen gusto. Al bajar a la planta baja, Delilah se despidió del guardia y salió a la fresca tarde de abril. El aire olía a lluvia inminente. Se apretó más el abrigo y se dirigió a la parada del autobús. En el autobús, Delilah sacaba habitualmente un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente cena. Hugh la había invitado a un nuevo restaurante y sospechaba que era por alguna razón. Tal vez quisiera volver a hablar de la fiesta de su madre. Delilah suspiró. Todos los años, a principios de mayo, Vivian Nightingale ofrecía una gran recepción que inauguraba tácitamente la temporada social en ciertos círculos de St. Louis. Y cada año, Delilah encontraba una razón para no asistir al evento. Pero esta vez, no parecía haber excusa. Su piso estaba en el Central West End. No el más prestigioso, pero sí un barrio agradable con edificios históricos y acogedores parques. Hugh había insistido en comprar una casa en un barrio más de moda, pero Delilah se había opuesto. A ella le gustaba su nido de 2 habitaciones en una vieja casa de ladrillo con techos altos y suelos de madera. Además, prefería vivir dentro de sus posibilidades, las suyas, no las de la familia Nightingale. Cuando Delilah abrió la puerta, de la cocina salía el aroma del café recién hecho. Hugh estaba de pie junto a la ventana con una taza en la mano, mirando a la calle. Cuando oyó el clic de la cerradura, se dio la vuelta y sonrió. Pensé en ir a buscarte, dijo, acercándose y dándole un beso en la mejilla. Lo sé, pero quería dar un paseo, contestó Dalila, quitándose el abrigo. Va a llover, el aire está muy fresco. Hugh era una cabeza más alto que ella, con el pelo castaño oscuro y los ojos verdes, un tipo que las revistas calificarían de refinado y aristocrático. En su caso, sin embargo, no se trataba de una exageración. La familia Nightingale pertenecía a la antigua élite de San Luis. ¿Qué tal el día?, preguntó Delilah, sirviéndose una taza de café. Lo de siempre. Un error en el código que nadie pudo detectar durante una semana resultó ser una errata. Clásico, Hugh trabajaba como programador jefe para una empresa tecnológica. Podría haber aceptado un puesto en la empresa farmacéutica familiar, pero prefirió seguir su propio camino. Se conocieron hace 3 años en un festival literario. Delilah ayudaba a organizar una mesa redonda sobre el futuro del libro impreso, y Hugh había acudido con un amigo escritor. Ella no se fijó en él. Era un joven alto con gafas, sentado en silencio en la última fila. Después del debate, se acercó e hizo una pregunta sobre los formatos digitales que delató al informático que llevaba dentro. Pensé que me ibas a odiar cuando empezaste a hablar de las ventajas de los libros electrónicos. Se rió Hugh más tarde, recordando su primer encuentro. No odio la tecnología, replicó Delilah. Solo creo que un libro de papel tiene alma. Su primera cita tuvo lugar en una pequeña librería con cafetería. Hablaron durante 4 horas y a Delilah le sorprendió lo mucho que tenían en común, a pesar de sus diferentes orígenes. Hugh había crecido en una familia acomodada, pero no estaba mimado por el dinero. Le encantaba la literatura clásica, el jazz y las películas antiguas, cosas que a ella también le gustaban.
Los 8 meses siguientes fueron como un sueño. Paseos por la ciudad, cenas en pequeños restaurantes, charlas hasta el amanecer. Pero el idilio terminó cuando Hugh presentó a Dalila a su madre. Vivian Nightingale era exactamente como Delilah se la había imaginado. Una mujer alta y delgada, con una postura perfecta y una mirada fría en sus ojos grises. Su casa, en el lujoso barrio de Central Corridor, era más un museo que una vivienda. Así que trabajas como editora. ¿Editora? Preguntó entonces pronunciando la palabra editora, como si se tratara de una profesión exótica e indecorosa. Sí, en el River Page, respondió Dalila. Nunca he oído hablar de ella, dijo Vivian, y volvió a centrar la conversación en su reciente viaje a Europa. Después de aquella cena, Hugh se había disculpado por el comportamiento de su madre y le había explicado que ella era de la vieja escuela y estaba acostumbrada a cierto círculo social. Pero Delilah comprendió el problema. No era lo bastante rica y noble para el hijo de Vivian Nightingale. Cuando Hugh le propuso matrimonio 6 meses después, Dalila dudó no por sus sentimientos, lo amaba, sino por la perspectiva de pasar a formar parte de una familia en la que se la consideraba de segunda clase. Mi abuela me dejó una herencia, explicó Hugh, mostrándole un anillo con un pequeño zafiro. No dependo económicamente de mi madre. Podemos vivir como queramos. La boda fue modesta. Delilah insistió en ello. Solo invitaron a familiares y amigos íntimos. Los padres de Delilah, gente sencilla de Iowa, estaban felices por su hija, aunque un poco avergonzados por el prestigio de la familia Nightingale. Vivian acudió a la ceremonia, pero se mantuvo distante y abandonó la celebración antes que nadie, alegando una migraña. 2 años después, las relaciones con su suegra seguían siendo tensas. Vivian no perdía ocasión de insinuar que su matrimonio era desigual y que sus círculos sociales eran diferentes. Dalila intentaba ignorarla y mantenerse al margen de los acontecimientos familiares, pero a veces era inevitable. Tenemos que hablar de la recepción de mamá, dijo Hugh, interrumpiendo sus pensamientos. Delilah suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Sabía que sacarías el tema. Cariño, es importante para ella. Para mí también lo es. Hugh se sentó a su lado y le cogió las manos. Este año es un año muy especial. 25 años desde que se fundó la Fundación Nightingale. La organización benéfica familiar era un motivo de orgullo para Vivian. Creada por su suegro, financiaba la investigación médica y programas educativos. No era solo filantropía, era una forma de consolidar el nombre y el estatus de la familia. Hugh, ya sabes lo que siente tu madre por mí, intentó hablar Dalila con calma. Cada vez que estamos bajo el mismo techo, encuentra la forma de recordarme que no soy tu tipo. Es que no te conoce como yo. Hugh parecía realmente afligido. Dale una oportunidad. Danos a todos la oportunidad de ser una familia de verdad. Dalila miró a su marido. Había esperanza en sus ojos verdes. Sabía lo importantes que eran para él los lazos familiares, a pesar de la difícil relación con su madre. Hugh era hijo único y tras la temprana muerte de su padre, se sentía responsable de Vivian, aunque ella apenas necesitaba cuidados. De acuerdo, dijo por fin Dalila. Iré, pero no esperes que tu madre y yo seamos las mejores amigas. Hugh se animó y abrazó a su mujer. Gracias. Significa mucho para mí. En el restaurante, Delilah estaba distraída. Pensar en la fiesta que se avecinaba le impedía concentrarse en la conversación. Se imaginaba las miradas escrutadoras de los invitados, los susurros a sus espaldas, las sonrisas condescendientes. La sociedad de San Luis sabía juzgar a la gente por su vestimenta, sus modales, su pedigrí, y Delilah siempre se sentía como una extraña en aquel ambiente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Hugh mientras esperaban el postre. No tengo nada que ponerme para la recepción, mintió Delilah, que no quería estropear la velada con sus preocupaciones. Podríamos ir de compras este fin de semana, sugirió Hugh. O podría pedírselo a un estilista. No, gracias, respondió ella rápidamente. Puedo arreglármela sola. Lo último que quería era que alguien mejorara su aspecto para que Vivian lo aprobara. Cuando llegaron a casa, había un mensaje esperando en el contestador. Delilah pulsó el botón y se quedó helada al oír la fría voz de su suegra. Hugh, querido, espero que hayas recibido mi invitación a la recepción anual. Cuento con que tu mujer encuentre tiempo para acompañarnos esta vez.
El 25 aniversario de la fundación es una ocasión especial y toda la familia debería asistir. Llámame. Delilah y Hugh se miraron. Mira, quiere que vengas, dijo Hugh, rodeando los hombros de su mujer con el brazo. Quiere que vengas tú, corrigió Delilah. Solo soy un extra. No lo eres. Ella lo está intentando, le besó Hugh en la frente. Y yo te pido que tú también lo intentes. Por mi bien. Delilah asintió, pero sentía una creciente inquietud en su interior. Recordó encuentros pasados con Vivian, aquellos comentarios mordaces sobre su mera educación, las preguntas sobre su modesto sueldo, la insinuación de que Hugh podría haber encontrado a alguien más adecuado. Me vino a la mente un recuerdo especialmente desagradable. Fue en Navidad, 3 meses después de su boda. Vivian había organizado una cena familiar e invitado a sus sobrinos nietos, jóvenes arrogantes que se pasaron toda la velada intercambiando chistes sobre sus viajes en yate y jugando al polo. ¿A qué te dedicas, Dalila?, preguntó uno de ellos con fingido interés. Soy editora en una editorial, respondió ella. ¡Qué bien!, intervino Vivian. Dalila trabaja con libros, como una bibliotecaria. En realidad, la edición es un trabajo muy diferente, comenzó a explicar Delilah, pero Vivian ya se había centrado en otra conversación y la había silenciado. Después de aquella noche, Delilah decidió reducir al mínimo el contacto con su suegra. Hugh intentó suavizar las cosas, pero en el fondo comprendía el problema. Quería a su madre, pero veía sus defectos, su esnobismo, su arrogancia, su incapacidad para aceptar a alguien de otro origen. Ahora, al aceptar ir a la fiesta, Delilah sentía que se metía en un campo minado. Pero por el bien de Hugh, estaba dispuesta a correr el riesgo. Después de todo, solo era una noche. ¿Qué podía salir mal? La invitación para la recaudación de fondos llegó al día siguiente. Un sobre color crema con relieves dorados y una elegante tarjeta interior en letra caligráfica. La familia Nightingale le invita a la recepción benéfica anual en honor del 25º aniversario de la Fundación Nightingale. 4 de mayo, 19 en punto, Mansión Nightingale, Portland Place. Portland Place era uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, donde las mansiones históricas se yuxtaponían a jardines inmaculadamente cuidados. La casa de Vivian era una de las más impresionantes. Una mansión de estilo georgiano de 3 pisos de principios del siglo XX, con columnas y grandes ventanales. Delilah solo había estado allí unas pocas veces, y cada vez se sentía fuera de lugar entre las antigüedades y los retratos familiares. Faltan 15 días para la recepción, dijo Hugh, fijándose en la invitación que había sobre la mesa. Tiempo de sobra para prepararla. Dalila se limitó a asentir. Ya estaba pensando en lo que se pondría y en cómo se comportaría para no dar a Vivian motivos para criticarla. No sería fácil, pero podría hacerlo, por el bien de su marido y por su propia dignidad. Dalila se paró frente al espejo del probador de la boutique Ellington y examinó con ojo crítico su reflejo. El vestido azul oscuro con escote en pico le quedaba perfecto y realzaba su esbelta figura. Pero algo seguía pareciéndole mal. Quizá era demasiado modesto, o por el contrario, demasiado llamativo. Nunca encontraba el equilibrio adecuado para los actos de la familia Nightingale. ¿Qué le parece?, preguntó la asesora con una sonrisa profesional. Muy elegante. Sí, no está mal, contestó Dale la insegura. ¿Hay algo más clásico? La asesora asintió comprensiva y desapareció entre las hileras de ropa. Delilah suspiró. Faltaban solo 4 días para la recepción y aún no tenía el traje adecuado. Hugh le había sugerido ir a las boutiques más caras de Central West End, pero ella se había negado. Tenía su propio presupuesto y sus propios principios. Cuando la asesora volvió con un slip dress esmeralda oscuro, Delilah pensó que podría ser justo lo que necesitaba. Una silueta esbelta, un color noble, una decoración mínima. Le daría un aspecto digno, pero no ostentoso. Pruébeselo, dijo la asesora. El color debería combinar perfectamente con tus ojos. Dalila desapareció en el probador, pensando en lo mucho que había cambiado su vida desde que conoció a Hugh. Nunca antes había tenido que elegir la ropa con tanto cuidado, preocupada por lo que pensarían de ella las damas de sociedad. Su familia valoraba otras cosas: la amabilidad, la honradez, el trabajo duro. El padre de Dalila trabajaba como ingeniero en una fábrica,
y su madre era contable en una pequeña empresa. Dieron a su hija una buena educación y le enseñaron a creer en sí misma, pero nada la preparó para enfrentarse al mundo de Vivian Nightingale. Cuando se probó el vestido, Delilah se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Realzaba su figura, pero resultaba discreto y elegante. Podía añadir los pendientes de perlas que Hugh le había regalado en su primer aniversario y unos sencillos zapatos negros. Mientras pagaba, Delilah se sintió aliviada. Al menos un problema menos del que preocuparse. Ahora solo le quedaba prepararse mentalmente para una velada en compañía de gente que la menospreciaba. Esa noche, cuando Hugh regresó del trabajo, Delilah le enseñó el vestido. «Es precioso», dijo él rodeando a su mujer con el brazo. «Serás la mujer más guapa de la recepción». «Dudo que tu madre comparta esa opinión», dijo Delilah con una ligera sorna. Hugh suspiró y la soltó. «Cariño, no empecemos esta conversación otra vez». «Lo siento». Delilah colgó el vestido en el armario. «Es que estoy nerviosa por la recepción. Nunca me siento cómoda cerca de tu madre y sus amigas». «Lo sé». Hugh se sentó en la cama. Su rostro expresaba auténtica preocupación. «Pero créeme, no son tan malos una vez que los conoces». Delilah se sentó a su lado. «No es que sean malos, es que siempre me siento fuera de lugar, equivocada, como si estuviera jugando a un juego del que no conozco las reglas». Hugh le cogió la mano y se la apretó suavemente. «Lo comprendo. Créeme, a veces yo también me siento así», admitió. «Mamá siempre ha sido una gran influencia para mí. Después de la muerte de mi padre, se volvió más estricta, más exigente. Delilah lo sabía. El padre de Hugh, Edmund Nightingale, había muerto de un ataque al corazón cuando Hugh tenía 15 años. Fue una tragedia repentina que cambió a su familia por completo. Vivian, que hasta entonces había sido una mujer de la alta sociedad, ocupada en cenas benéficas y viajes, de repente tomó las riendas del negocio familiar en sus propias manos. Y, para sorpresa de muchos, resultó ser una empresaria muy capaz. «Nunca me has hablado mucho de tu padre», dijo Delilah. Hugh sonrió un poco triste. No se parecía en nada a su madre. Un hombre amable y gentil. Le encantaba la música clásica y la pesca. ¿Te imaginas al jefe de un imperio farmacéutico que iba al lago todos los domingos a pescar? Hugh negó con la cabeza. «Creo que te habría caído bien, y tú le habrías caído bien a él». «¿Cómo conocieron a tu madre?», preguntó Delilah, dándose cuenta de que no sabía mucho sobre la historia de la familia Nightingale. «Oh, era una historia clásica». Hugh se recostó en la cama. El padre era heredero de la granja Nightingale. La madre procedía de una familia buena pero empobrecida. Los padres de ella arreglaron que se conocieran en un baile benéfico. ¿Y sabes qué? Realmente se enamoraron, aunque el matrimonio era una especie de acuerdo entre las familias. «Me cuesta imaginar a tu madre enamorada», admitió Delilah. «Ella cambió después de que él muriera», dijo Hugh en voz baja. «Más dura, más fría. Era como si hubiera cerrado su corazón». Guardó silencio un momento y luego añadió. «¿Sabes? Creo que tiene miedo». «¿Miedo? ¿De tu madre?». Delilah no pudo ocultar su sorpresa. Vivian Nightingale le parecía una mujer que no tenía miedo a nada en el mundo. Miedo de perder el control, el estatus, el respeto. Miedo de que alguien viera debilidad. Tras la muerte de su padre, muchos pensaron que ella no podría manejar la empresa, que sería mejor vender el negocio. Pero mamá demostró que estaban equivocados. Delilah se quedó pensativa un momento. Esta visión de Vivian era nueva para ella. Siempre había visto a su suegra solo como una mujer altiva y fría que la miraba por encima del hombro. Pero tal vez había más de lo que pensaba detrás de aquella fachada. «Háblame de la empresa», le preguntó. «Solo sé lo básico. Nightingale Pharma fue fundada por mi bisabuelo, Ezra Nightingale, en 1902», comenzó Hugh. «Al principio era una pequeña farmacia en el centro de San Luis. Luego empezó a fabricar sus propios medicamentos. Dicen que consiguió el capital inicial de su esposa, que procedía de una rica familia de comerciantes textiles». Delilah escuchó atentamente. La historia del negocio familiar siempre le había interesado, pero Hugh rara vez hablaba de ella. En 1920, la empresa ya producía varios medicamentos populares y tenía su propio pequeño laboratorio de investigación. Mi abuelo, Richard, la convirtió en una auténtica empresa farmacéutica.
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y mi padre llevó el negocio a un nivel internacional. Ahora Nightingale Pharma es una de las 20 empresas farmacéuticas más importantes del país. Impresionante, dijo Dalila con sinceridad. ¿Y tu madre continúa con el negocio familiar? Sí, aunque ahora se dedica más a la estrategia y ha cedido la gestión diaria al Consejo de Administración, pero sigue manteniendo el pulso. Hugh se irguió y miró a su mujer. Siempre esperó que siguiera los pasos de mi padre y mi abuelo, que ocupara un puesto en la empresa. Pero tú elegiste la programación, terminó Delilah por él. Exactamente. Fue una de las pocas veces que realmente fui en contra de sus deseos. Sigue pensando que solo estoy jugando a los ordenadores, como ella lo llama, y que acabaré volviendo al negocio familiar. Dalila se dio cuenta de que la decisión de Hugh de no unirse a la empresa familiar era un acto serio. Para familias como los Nightingale, continuar la dinastía era prácticamente un deber sagrado. ¿Te gustaría trabajar alguna vez en la granja Nightingale?, preguntó con cautela. Hugh dudó un momento. Sinceramente, Number. A veces pienso que es inevitable, que tarde o temprano el deber para con mi familia se impondrá. Pero por ahora, soy feliz donde estoy. Dalila abrazó a su marido. Sentía lástima por él, atrapado entre sus propios deseos y las expectativas de su madre. Hugh era un buen hombre, inteligente y amable, pero carecía de la férrea determinación de Vivian. Quería a su madre, la respetaba, y a pesar de sus ocasionales actos de rebeldía, en general intentaba estar a la altura de sus expectativas. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa?, dijo Dalila tras una pausa. ¿Qué? Que vuelva a sentirme como una intrusa en esta recepción. Que toda esta gente me mire y piense, ¿qué hace alguien como ella con Hugh Nightingale? Hugh se volvió hacia ella y la miró seriamente a los ojos. Eres mi mujer. Eres inteligente, hermosa y amable. Y si alguien no ve el tesoro que eres, es su problema, no el tuyo. Delilah sonrió, conmovida por sus palabras, pero en el fondo le quedaban dudas. Sabía que Hugh la quería, pero también sabía que no siempre podía protegerla de Vivian. Cuando se trataba de enfrentamientos con su madre, a menudo se echaba atrás, eligiendo el camino de menor resistencia. Los días siguientes pasaron volando en los preparativos. Delilah concertó una cita en la peluquería para arreglarse el pelo, compró zapatos nuevos e incluso se gastó una cantidad inusualmente elevada en una manicura. Decidió que si iba a seguir las reglas de la alta sociedad, tenía que hacerlo bien. La víspera de la recepción, releyó el manuscrito de un nuevo autor, un joven escritor prometedor al que la editorial había fichado recientemente. La historia trataba sobre las diferencias sociales y los prejuicios, un tema que ahora le resultaba especialmente cercano. Hugh la sorprendió leyendo cuando llegó a casa del trabajo. ¿Sigues trabajando?, le preguntó besándole la cabeza. Distraída, respondió ella. Sexual Econom, intentando no pensar en mañana por la noche. Todo irá bien, le aseguró él. Por cierto, hoy he conocido a Alistair Boothroyd y mañana estará en la recepción. ¿Recuerdas que te hablé de él? Está en el negocio editorial. Sí, creo que lo mencionaste, dijo Delilah sin mucho entusiasmo. Sabía que Hugh intentaba encontrar a sus aliados entre los invitados de su madre, pero dudaba que tuvieran temas de conversación comunes con Alistair Boothroyd, que era propietario de una gran editorial y por lo que ella sabía, rara vez se interesaba por la literatura en sí. Es un hombre muy interesante, continuó Hugh, y un gran admirador de la literatura moderna. Creo que tendréis mucho de qué hablar. Dalila sonrió agradecida. Apreciaba los esfuerzos de su marido, aunque dudaba de su eficacia. El día de la recepción estaba nublado. Delilah se levantó temprano y no se atrevió a salir de la cama en mucho tiempo. Su mente bullía de pensamientos sobre la velada, sobre Vivian, sobre los momentos incómodos que casi con toda seguridad se producirían. Tal vez debería estar enferma después de todo. Bromeó durante el desayuno, removiendo el café. Hugh sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Sé que es duro para ti, pero estaré a tu lado, te lo prometo. Lo sé, suspiró Delilah, y lo superaré. Al fin y al cabo, solo es una noche. Después de desayunar, se ocupó de las tareas domésticas, tratando de distraerse de sus ansiosos pensamientos. Lavó los platos, hizo la colada, incluso repasó los libros de la estantería
lo que fuera para no pensar en la noche que le esperaba. Cerca de la hora de comer, llamó su madre, Ellen. Delilah se alegró de oír aquella voz familiar y tranquilizadora. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Ellen. ¿Estás lista para la fiesta? Todo lo preparada que puedo, respondió Dalila. Me he comprado un vestido nuevo y he concertado una cita con la peluquera. Solo me queda prepararme mentalmente. Estarás bien, dijo Ellen con confianza. Siempre has sido una chica fuerte. Y recuerda que tu padre y yo estamos orgullosos de ti, independientemente de lo que piense de ti la familia de Hugh. Gracias, mamá, contestó Delilah en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Te echo mucho de menos. Nosotros también, cariño. Quizá Hugh y tú podáis venir a nuestra casa el día de la independencia. Haremos una barbacoa, vendrán los vecinos. Haremos lo que podamos, prometió Delilah, aunque sabía que Vivian probablemente organizaría algún tipo de evento para la festividad, y a Hugh le resultaría difícil negarse. Después de hablar con su madre, Delilah se sintió un poco mejor. Decidió ir a comprar un regalo para Vivian, un pequeño gesto de cortesía que tal vez contribuiría a aligerar el ambiente. Acabó eligiendo un elegante pañuelo de seda, lo bastante caro como para mostrar respeto, pero no tanto como para parecer un intento de comprar el favor de su suegra. La vendedora lo había empaquetado maravillosamente en una caja con una cinta de raso, y Dalila estaba satisfecha con su elección. Cuando regresó a casa se encontró con que Hugh ya había vuelto del trabajo y estaba preparando un almuerzo ligero. He pensado que deberíamos comer antes de la fiesta, le explicó. En estos eventos solo suele haber aperitivos, y puede que nos entre hambre. Es una buena idea, aceptó Dalila, quitándose el abrigo. He comprado una bufanda para tu madre. Espero que le guste. Hugh miró el paquete y asintió con aprobación. Es muy amable por tu parte. Seguro que le gustará. Después de comer, Delilah empezó a arreglarse. Primero una larga ducha, luego manicura y pedicura, que se hizo ella misma ahorrando dinero. Luego el maquillaje, no demasiado llamativo, pero tampoco demasiado modesto. Quería estar elegante, a la altura del acontecimiento, pero sin perderse. Se peinó con un estilo sencillo pero elegante, recogido, dejando algunos rizos para enmarcar la cara. Unos pendientes de perlas, regalo de Hugh, completaban el look. Cuando por fin Delilah se puso su nuevo vestido esmeralda y se miró en el espejo, quedó satisfecha con el resultado. Se veía digna y elegante, justo lo que necesitaba para una velada como aquella. Hugh, al verla, se quedó helado. «Estás hermosa», dijo, y había auténtica admiración en su voz. «Gracias», sonrió Delilah mirándolo también. Con su traje azul marino, el pelo bien peinado y los gemelos de plata, Hugh parecía el heredero de una familia adinerada, un papel del que siempre había intentado distanciarse, pero que seguía formando parte de él. «Hacemos una pareja estupenda», dijo abrazándola, «y esta noche vamos a demostrárselo a todo el mundo». Dalila sintió, sintiendo cómo crecía la excitación nerviosa en su interior. Se acercaba la hora X. Salieron de casa a las 6:30 en punto. Hugh había insistido en pedir un taxi. Quería tomar una copa o dos en la recepción para relajarse y no quería arriesgarse a conducir. Delilah se alegró de esta decisión. En el taxi podrían relajarse y prepararse mentalmente para la velada. Por el camino, Hugh le habló de algunas de las personas que con toda seguridad asistirían a la recepción. Viejos amigos de la familia, socios de negocios, personajes influyentes de la ciudad. Si te quedas atascada en una conversación incómoda, hazme una señal y acudiré al rescate, dijo apretándole la mano. De acuerdo, asintió Delilah, pero intentaré arreglármela sola. No quiero que tu madre piense que dependo completamente de ti. Lo que tú digas, sonrió Hugh, pero no te perderé de vista. Cuando el taxi giró hacia Portland Place, uno de los barrios más lujosos de St. Louis, Delilah sintió que el corazón le latía más deprisa. A ambos lados de la calle había mansiones señoriales rodeadas de cuidados jardines y altas vallas. Muchas de estas casas habían pertenecido a las mismas familias durante generaciones. «Ya hemos llegado», dijo Hugh, cuando el taxi se detuvo frente a una gran casa georgiana blanca. La mansión Nightingale, construida a principios del siglo XX, tenía un aspecto imponente con sus columnas blancas y su fachada perfectamente simétrica. Delilah respiró hondo y se recompuso.
Hugh pagó al taxista y salieron del coche. ¿Estás lista?, preguntó ofreciéndole la mano. Sí, contestó Delilah, aunque sus entrañas se retorcían de excitación. Vamos a hacerlo. Subieron los anchos escalones de piedra hasta la puerta principal. En la entrada ya había aparcados varios coches caros y un aparcacoches uniformado. Vivian no perdía detalle cuando se trataba de organizar eventos. Antes de que pudieran llamar al timbre, la puerta se abrió y apareció ante ellos el mayordomo. Un hombre alto y mayor, de porte impecable y expresión indiferente. «Buenas noches, señor Nightingale. Señora Nightingale», dijo con una leve reverencia. «Pasen, por favor. La señora espera invitados en el gran salón». Delilah intercambió una rápida mirada con Hugh. Se armó de valor y entró. La fiesta comenzaba. El vestíbulo de la mansión Nightingale era impresionante en su grandeza. Techos altos, columnas de mármol, una araña de cristal que proyectaba una suave luz sobre muebles antiguos y cuadros con pesados marcos dorados. Delilah sintió que se le estrechaba la garganta con una mezcla de admiración e incomodidad. Aquel era un mundo infinitamente alejado del mundo en el que había crecido. El mayordomo los condujo por el vestíbulo hasta el gran salón, una espaciosa sala con chimenea donde ya estaban reunidos unos 20 invitados. Hombres con trajes perfectamente confeccionados y mujeres con caros vestidos de noche conversaban en voz baja, sosteniendo copas de champán. En un rincón de la sala, un cuarteto de cuerda tocaba música clásica, creando un ambiente sofisticado. Instintivamente, Delilah se acercó a Hugh en busca de apoyo. Él le sonrió animándola y le dio un suave apretón en la mano. «Todo saldrá bien», susurró. «Sé tú misma». Un camarero con una bandeja de champán se acercó a ellos y cada uno tomó una copa. Delilah bebió un pequeño sorbo, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en el paladar. Quería bebérsela toda de un trago para aliviar la tensión, pero sabía que tenía que mantener la cabeza despejada. Pronto fueron descubiertos por Vivian Nightingale. Se disculpó con sus acompañantes, una pareja de ancianos de aspecto aristocrático, y se dirigió hacia ellos. Como siempre, Vivian tenía un aspecto impecable. Un vestido marfil acentuaba su esbelta figura. Un collar de perlas rodeaba su cuello y llevaba el pelo gris elegantemente peinado. A pesar de su edad, tenía unos 60 años, conservaba su belleza y majestuosidad. «Hugh, querido», besó a su hijo en la mejilla y luego se volvió hacia Delilah. «Y Delilah, me alegro de que hayas podido venir». No había calidez en su voz, solo la afinada cortesía de alguien acostumbrada a representar un determinado papel. «Gracias por invitarnos, Vivian», dijo Delilah tratando de sonar despreocupada. «Tienes una casa preciosa». «Gracias», dijo Vivian inclinando ligeramente la cabeza. «Espero que la velada les resulte interesante». «Hugh, Alistair Boothroyd ha estado preguntando por ti. Está en el bar con Percival Rogers». «Enseguida estoy con él», contestó Hugh. «Me gustaría presentar primero a Delilah a algunos de los invitados». «Por supuesto, querida», dijo Vivian, y sin dirigir una mirada a Delilah, se dirigió a los demás invitados. «¿Ves? No está tan mal», dijo Hugh, pero había incertidumbre en su voz. La hora siguiente transcurrió entre presentaciones y charlas. Hugh presentó a Delilah a varios invitados. Socios comerciales, viejos amigos de la familia, personajes influyentes de la ciudad. La mayoría fueron educados pero discretos. Las preguntas sobre el trabajo de Delilah venían acompañadas de notas de sorpresa o condescendencia. «¿Editora? Qué interesante», decían. «¿Y qué tipo de libros edita?». Cuando Delilah mencionaba autores contemporáneos que su editorial había publicado, la respuesta solía ser la misma: sonrisas corteses y un rápido cambio de tema. Vivian, mientras tanto, estaba ocupada interpretando el papel de anfitriona perfecta. Se movía con elegancia de un grupo de invitados a otro, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y participaran en la conversación. De vez en cuando, Delilah la atisbaba, evaluadora y fría, pero en general Vivian parecía decidida a ignorar la existencia de su cuñada. A las 8, el salón ya estaba lleno de gente. El cuarteto tocaba un poco más alto, los camareros repartían entremeses gourmet y llenaban copas. Delilah empezaba a sentirse cansada por la incesante charla y la constante necesidad de sonreír. De vez en cuando, Hugh se tomaba un tiempo para hablar con viejos conocidos, pero procuraba no dejarla sola demasiado tiempo. En uno de esos momentos, una mujer alta, de rasgos afilados y ojos penetrantes,
Se acercó a Dalila. «Usted debe de ser Dalila, la esposa de Hugh», dijo sin preámbulos. «Sí», confirmó Dalila. «¿Y usted es...?» «Eleanor Preston», se presentó la mujer. «Soy una vieja amiga de Vivian. Fuimos juntas a la universidad». «Encantada de conocerte», respondió Delilah amablemente, aunque la mirada de Eleanor la hizo sentirse incómoda. «Vivian me han hablado de ti», continuó Eleanor. «Dijo que trabajabas en una editorial, ¿verdad?» «Sí, soy editora en River Page. Una pequeña editorial, supongo». Sonó realmente curiosa, rozando la falta de delicadeza. «No es la más grande, pero tenemos buena reputación y autores interesantes», respondió Delilah, intentando mantener la calma. «Qué bonito», dijo Eleanor, en un tono que dejaba claro que no le parecía ni bonito ni impresionante. Hugh siempre fue un chico muy especial. Vivian tenía muchas esperanzas puestas en él. Delilah sintió que la irritación crecía en su interior, pero se obligó a sonreír. «Hugh es un hombre maravilloso y soy muy feliz con él». «Claro que lo eres». Eleanor hizo una pausa y añadió. «Todo esto debe de ser nuevo para ti. Tantas fiestas, tanta sociedad». Antes de que Delilah pudiera replicar, Hugh se les acercó y ella se sintió muy aliviada. «Ah, señora Preston», dijo con una sonrisa cortés. «Veo que ha conocido a mi esposa». «Sí, estábamos hablando», contestó Eleanor. «Me estaba hablando de su trabajo». «Delilah es una editora con mucho talento», dijo Hugh, rodeándole la cintura con el brazo. «Ha ayudado a publicar muchos libros estupendos». Eleanor asintió con una sonrisa falsa, y al ver a alguien entre la multitud, se disculpó y se marchó. «Gracias por salvarme», dijo Dalila en voz baja. «Esa mujer... es que... Eleanor siempre ha sido muy amiga de mamá», explicó Hugh, «y es igual de snob. No le hagas caso». En ese momento el sonido de una campana llamó la atención de los invitados. Vivian estaba de pie en el centro de la sala, a punto de pronunciar un discurso. Delilah y Hugh se acercaron, colocándose junto a los demás invitados. «Queridos amigos», comenzó Vivian mientras todos guardaban silencio. «Me complace daros la bienvenida a mi casa en esta velada tan especial. Hace 25 años mi suegro, Richard Nightingale, fundó la Fundación Nightingale con el único propósito de ayudar a los necesitados. A lo largo de los años hemos apoyado docenas de estudios médicos, construido clínicas y concedido becas a estudiantes con talento. Y esta noche quiero daros las gracias a todos por apoyar nuestra causa». Levantó su copa y los invitados la imitaron. Tras un pequeño sorbo, Vivian continuó. «Quiero dar las gracias especialmente a los miembros de mi familia, sin los cuales nada de esto sería posible. Mi difunto marido, Edmund, que tanto hizo por desarrollar la empresa y la fundación. Mi hijo, Hugh, que aunque ha elegido su propio camino», dijo con una mirada de reproche, «siempre ha mantenido la tradición familiar». Todas las miradas se volvieron hacia Hugh, que estaba de pie junto a Delilah. Asintió ligeramente, aceptando las palabras de su madre, pero Delilah sintió que se ponía tenso. «Y ahora», continuó Vivian, «me gustaría presentarles al equipo que me ayuda a organizar estos eventos». Presentó a varias personas sucesivamente: el organizador de la recepción, el jefe de cocina, el mayordomo, el jardinero. Cada uno de ellos llevaba una pequeña insignia de plata con una inscripción que indicaba su función. «Y por último», dijo Vivian, volviéndose hacia Delilah con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «me gustaría reconocer una contribución especial». Se acercó a Delilah con otra insignia en la mano. Pero cuando Vivian se acercó y se la tendió, Delilah se horrorizó al ver que llevaba la etiqueta «Criada». «Conoce tu lugar, perdedora», dijo Vivian en voz baja, para que solo la oyeran Delilah y los invitados que estaban cerca, entre ellos Hugh. «Puedes llevar un vestido caro, pero eso no te convierte en una de nosotras». Delilah sintió que se le iba la sangre de la cara. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Se quedó allí de pie, incapaz de moverse, sintiendo decenas de miradas clavadas en ella. Algunos de los invitados parecían sorprendidos, otros avergonzados, pero también los había cuyos ojos brillaban con regodeo divertido. Hugh estaba cerca, su rostro expresaba confusión, pero permaneció en silencio. Delilah vio el conflicto en su mirada. Estaba indignado por la acción de su madre, pero no se atrevía a enfrentarse a ella abiertamente, sobre todo delante de toda aquella gente. «Mamá», dijo por fin en voz baja, pero Vivian ya se había dado la vuelta,
dirigiéndose a los invitados. Y ahora, queridos amigos, disfrutad de la velada. Dentro de una hora disfrutaremos de una actuación especial. Un trío de cuerda de la Sinfónica de San Luis interpretará varias piezas clásicas. Los invitados empezaron a hablar de nuevo, pero ahora muchos lanzaban miradas furtivas a Delilah y cuchicheaban entre ellos. Ella se quedó de pie, aferrando con fuerza su copa, tratando de hacer frente a las emociones que amenazaban con aflorar. Humillación, ira, dolor, todo se mezclaba en un nudo amargo alojado en su garganta. Dalila, yo... Hugh le puso una mano en el hombro, pero ella se apartó con suavidad. «Tengo que salir un momento», dijo ella con una voz firme que sonaba extrañamente ajena. «Ahora vuelvo». Sin esperar respuesta, se dirigió a la salida del salón. Necesitaba espacio, aire, un lugar donde ordenar sus pensamientos sin aquellas miradas burlonas. Aún tenía la placa en la mano, con el metal clavándose en su piel, pero apenas se dio cuenta. En el vestíbulo, Delilah se metió por el primer pasillo que encontró, en busca de intimidad. Se encontró en una habitación pequeña y semioscura que, a juzgar por las estanterías y el escritorio antiguo, era un estudio. Estaba en silencio. Solo se oían los sonidos apagados de la fiesta. Delilah se acercó a la ventana y contempló el cuidado jardín iluminado por farolillos decorativos. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. No era el momento de llorar. No le daría a Vivian ese placer. De repente oyó voces y pasos que se acercaban. Como no quería que la descubrieran en ese estado, se retiró instintivamente a un rincón de la habitación, parcialmente oculta por una gran librería. Al momento siguiente, la puerta se abrió y Vivian y el anciano que Delilah había visto antes entre los invitados entraron en el estudio. «Una recepción espléndida, Vivian. Como siempre», dijo el hombre, cerrando la puerta tras de sí. «Pero, ¿no fue usted demasiado dura con su nuera? Incluso para tus estándares fue duro». Vivian se rió, pero no había calidez en su risa. «Walter, siempre ha sido demasiado blando. Esa chica no tiene ni idea de quiénes somos ni de lo que significa ser un ruiseñor. Hugh cometió un error casándose con ella, y tarde o temprano se dará cuenta». «Aún así, ella es su elección», dijo Walter, acomodándose en su silla. «Y por lo que veo, no es la peor. Al menos parece inteligente y educada». «¿Inteligente?», Vivian resopló. «Puede que sí, pero eso no basta. Los ruiseñores siempre nos hemos apareado con iguales. Es una tradición que nos ha permitido mantener nuestra posición y fortuna». Walter suspiró y cogió la jarra de whisky que había sobre la mesa. «Como la mayoría del dinero antiguo de esta ciudad», comentó sirviéndose un trago a sí mismo y a Vivian. «Aunque, hablando del origen de la fortuna», bajó la voz, y Delilah tuvo que esforzarse para oír lo que decía. «¿No sabemos tú y yo que la historia de la familia Nightingale no es tan intachable como parece a primera vista?» Vivian lo miró con dureza, y por un momento su máscara de seguridad en sí misma tembló. «Walter, ni siquiera en broma deberías sacar este tema». «Pero somos viejos amigos, Viv», sonrió Walter tomando un sorbo de whisky. «Y recuerdo que tu suegro me contó, después de unas copas de brandy, de dónde salió realmente el dinero para la primera droguería de Ezra Nightingale». Vivian se acercó a la ventana, poniéndose de espaldas al lugar donde se ocultaba Delilah. «Fue hace mucho tiempo y hoy ya no importa», dijo con voz tensa. «La empresa, los cimientos, eso es lo que importa. Lo que hemos construido a lo largo de los años». «Por supuesto», asintió Walter. «Pero sabes, a veces me hace gracia que todos los que estamos aquí», hizo un círculo con la mano, refiriéndose obviamente a los invitados a la recepción, «nos preocupemos tanto por el pedigrí y el estatus cuando muchos de nosotros tenemos esqueletos en el armario». «¿Qué quieres decir con eso?» Vivian se volvió hacia él. «Nada en particular, querida». Walter levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo una reflexión sobre cómo tendemos a juzgar a los demás, olvidando nuestros propios, digamos, defectos. Puede que tu cuñada no tenga pedigrí, pero al menos no tiene que preocuparse de que su bisabuelo robara dinero a su compañera moribunda y falsificara documentos para montar un negocio». En la habitación se hizo un gran silencio. Delilah se quedó paralizada, temerosa incluso de respirar. Lo que acababa de oír no concordaba en absoluto con la historia oficial de la familia Nightingale. La historia del farmacéutico trabajador
que había creado la empresa mediante un trabajo honrado. «Es una vieja historia, Walter», dijo por fin Vivian, con voz cansada, «y preferiría que se quedara en el pasado. Richard te lo confió porque erais amigos desde la infancia. Yo solo me enteré después de la muerte de Edmund, cuando tuve que ordenar sus papeles». «No te preocupes», Walter terminó su whisky. «Me llevaré ese secreto a la tumba. Es solo que a veces es bueno recordar que ninguna familia está libre de pecado, incluso una tan honorable como los Nightingale». Se levantó de la silla, se acercó a Vivian y le puso la mano suavemente en el hombro. «No pretendía disgustarte, Viv. Es que quizá deberíamos darle una oportunidad a la chica. Al fin y al cabo, Hugh la eligió y después de todo es tu hijo». «Puede que tengas razón», admitió Vivian a regañadientes. «Pero eso no significa que tenga que hacerle ningún favor. Si quiere formar parte de esta familia, tiene que demostrar que es digna de ella». «Me parece justo», asintió Walter. «Pero tal vez sin humillación pública». Vivian sonrió débilmente. «Muy bien, Walter, tú ganas. Seré más comedido en mis métodos. Ahora volvamos con nuestros invitados antes de que empiecen a hacer teorías sobre nuestra ausencia». Salieron del estudio y Delilah por fin pudo exhalar. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino. Lo que acababa de saber podía cambiar por completo el equilibrio de poder. La familia Nightingale, tan orgullosa de su intachable reputación, se había construido sobre mentiras y robos. Miró la insignia de doncella que aún tenía en la mano, y de repente sintió una oleada de determinación. Vivian Nightingale había querido humillarla, ponerla en su lugar, pero ahora Delilah tenía un as en la manga. La única cuestión era cómo utilizarla. Delilah se quedó en el estudio unos minutos después de que Vivian y Walter se marcharan, pensando en lo que había oído. La humillación que había sentido delante de sus invitados seguía ardiendo en su interior, pero ahora se añadía algo nuevo a ese sentimiento: determinación. No iba a permitir que Vivian Nightingale la tratara como si fuera tierra bajo sus pies. Asomándose silenciosamente al pasillo y asegurándose de que no había nadie, Delilah salió del despacho. En lugar de volver a la recepción, decidió aprovechar la oportunidad para explorar la mansión. Si el bisabuelo de Hugh había construido realmente una fortuna a base de dinero robado y documentos falsificados, tal vez se conservaran pruebas en alguna parte. Vivian había mencionado los papeles de Edmund. Tal vez debería haber empezado su búsqueda allí. Delilah caminó por el pasillo sin hacer ruido. Por la distribución de la casa, esta debía de ser la biblioteca. Recordaba que Hugh había mencionado una vez que su padre era un gran aficionado a los libros y que guardaba los archivos familiares con su colección. La tercera puerta del pasillo resultó ser la correcta. Delilah entró en una espaciosa habitación de techos altos y paredes completamente ocupadas por estanterías. Había una gran mesa de lectura en el centro de la habitación y varios sillones cómodos en un rincón. La luz tenue creaba una atmósfera acogedora y ligeramente misteriosa. Delilah se quedó paralizada por un momento, atónita ante la cantidad de libros. ¿Dónde buscar documentos familiares en este mar de literatura? Se acercó al armario más cercano y empezó a estudiar los lomos. Clásicos, obras históricas, biografías. La biblioteca estaba bien organizada por temas y autores. Recorriendo unos cuantos armarios, Delilah se fijó en una sección que parecía diferente. No se trataba de los libros habituales, sino de carpetas y diarios encuadernados en cuero. Los lomos mostraban fechas y algún tipo de anotación. ¿Archivos familiares? Delilah cogió la primera carpeta y la abrió. Dentro había documentos perfectamente ordenados: cartas antiguas, facturas, contratos. A juzgar por las fechas, estos papeles se remontaban a mediados del siglo XX, cuando el abuelo de Hugh, Richard Nightingale, dirigía la empresa. Interesante, pero no lo que ella buscaba. Devolvió la carpeta a su sitio y Delilah continuó su búsqueda. Lógicamente, los documentos más antiguos deberían estar al principio o al final de la colección. Se dirigió al extremo del armario y encontró varios folios gruesos con el lomo desgastado. En uno de ellos estaba grabado: E.N. 1900 a 1910. El corazón de Delilah latió más deprisa. Ezra Nightingale, el fundador de la dinastía, había iniciado su negocio en 1902.
Hugh se lo había contado. Sacó con cuidado el folio y lo colocó sobre la mesa. En su interior había varios documentos de la primera década de la farmacia Nightingale. Recibos, listas de inventario, fórmulas de medicamentos, cartas de clientes. Delilah hojeó las páginas, sin saber muy bien qué buscaba, pero con la esperanza de encontrar algún indicio de lo que Walter decía. En la página 40 encontró la primera pista, una carta de Joseph Hall, fechada en julio de 1902. Querido Ezra, estoy muy preocupada por no haber recibido respuesta a mis cartas anteriores. Como sabes, los fondos que he invertido constituyen una gran parte de mi fortuna, y me gustaría saber cómo se están utilizando en nuestra empresa conjunta. Mi salud sigue deteriorándose y creo que es necesario formalizar nuestra asociación para proteger los intereses de mi familia en caso de fallecimiento. Atentamente, J.R. Dalila se quedó pensativa un momento. La carta dejaba entrever algún tipo de relación comercial entre Ezra Nightingale y el tal Joseph Hall. Al parecer, Hall había invertido dinero en el negocio, pero no estaba formalizado como socio. Siguió hojeando los archivos y pronto encontró varias cartas más de Hall, cada una de las cuales sonaba más insistente. La última, fechada en octubre de 1902, estaba escrita con letra diferente, probablemente por una secretaria o un familiar. Señor Nightingale, lamento informarle del fallecimiento de mi padre, Joseph Hall, acaecido el 10 de octubre. Al revisar sus papeles, he encontrado referencias a una considerable suma de dinero que le entregó a usted para la apertura de una farmacia. Sin embargo, no he encontrado ningún documento oficial que confirme este acuerdo. Le agradecería que me aclarara la situación y me facilitara los documentos pertinentes o que devolviera la inversión a la familia Hall. Atentamente, Thomas Hall. Y he aquí la respuesta de Ezra, cuya copia estaba cuidadosamente archivada en la página siguiente. Estimado señor Hall, acepte mis condolencias por el fallecimiento de su padre. Sin embargo, debo señalar que su información no es cierta. Nunca recibí fondos de Joseph Hall para abrir una farmacia. Quizás en los últimos meses de su vida, aquejado de una enfermedad, su padre no tenía la mente clara y confundió algunos hechos. La farmacia Nightingale fue fundada únicamente con mis propios fondos y los de mi esposa. Atentamente, Ezra Nightingale. Delilah frunció el ceño. Esto parecía sospechoso. Si había que creer a Walter, Ezra Nightingale había robado el dinero de su compañera moribunda y falsificado documentos. Las cartas que había encontrado apoyaban indirectamente esa teoría, pero Delilah necesitaba pruebas más concretas. Continuó su búsqueda y pronto encontró lo que buscaba: un pequeño diario de cuero escondido al final del folio. No estaba archivado con el resto de los documentos y parecía que alguien hubiera querido ocultar su existencia. El diario pertenecía a Ezra Nightingale y las entradas iban de 1995 a 1905. Dalila empezó a leer a partir de las entradas de 1902. 5 de mayo. Joseph está bastante mal. El doctor Finch dice que no le quedan más de 6 meses. Le convencí para que invirtiera $3,000 en la droguería, prometiéndole un 50% de beneficio. Insistió en un contrato formal, pero conseguí disuadirle, alegando los elevados impuestos que conlleva la formación de una sociedad. El pobre hombre es tan crédulo. 20 de julio. Recibí otra carta de Joseph. Está preocupado por su inversión y quiere formalizar nuestra sociedad. No contesto a sus cartas, esperando que la enfermedad siga su curso antes de que tome medidas decisivas. 15 de octubre. Joseph falleció la semana pasada. Su hijo Thomas me escribe para preguntarme sobre el dinero de su padre. Yo, por supuesto, lo niego todo. No hay documentos ni testigos. $3,000 era lo que se necesitaba para empezar de verdad. No me siento culpable. En los negocios sobrevive el más fuerte. Dalila cerró el diario, sintiendo una mezcla de disgusto y triunfo. Ahí estaba, la prueba directa de que el fundador de la dinastía Nightingale era un sinvergüenza que había robado el dinero de un moribundo. Todo el orgullo de Vivian por su ascendencia, toda su arrogancia hacia las personas ajenas a su círculo, se basaban en una mentira. Pero Dalila se dio cuenta de que eso por sí solo podría no ser suficiente. Había pasado mucho tiempo, y Vivian podía decir que no era responsable de los pecados de sus antepasados. Necesitaba encontrar algo más contemporáneo,
algo que tuviera que ver directamente con la actual señora de la casa. Volvió al armario y empezó a buscar documentos más recientes. Le llamó la atención una carpeta con la etiqueta Fundación Nightingale, 2020 a 2025. Delilah la cogió y empezó a examinar su contenido. Dentro había informes financieros, listas de proyectos benéficos y copias de comunicados de prensa. A primera vista, todo parecía impecable. La fundación destinaba importantes sumas a investigación médica, programas educativos y ayuda a los necesitados. Pero cuanto más profundizaba Delilah en los documentos, más rarezas observaba. Se habían concedido varias subvenciones importantes a una empresa de investigación llamada Alter Biotech. Delilah nunca había oído hablar de ella, pero los registros mostraban que la Fundación Nightingale había concedido casi $2 millones a esta empresa en los últimos 5 años para investigación farmacéutica innovadora. Lo que llamó la atención de Delilah fue que la persona de contacto de Alter Biotech era un tal Robert Preston. El nombre le sonó familiar y al cabo de un momento lo recordó. Eleanor Preston, amiga de Vivian desde hacía mucho tiempo, la misma mujer arrogante que le había hablado en la recepción. Delilah siguió estudiando los documentos y encontró algunos puntos sospechosos más. La organización benéfica pagaba regularmente a asesores por asuntos oscuros, y las sumas eran bastante considerables. Uno de los asesores, que recibía pagos mensuales de $5,000, tenía una dirección de correo electrónico que terminaba en @nfarm.com. Al parecer, era empleado de Nightingale Pharma. Parecía un esquema clásico de blanqueo de dinero. Una fundación exenta de impuestos desembolsaría fondos a falsas empresas falsas o individuos conectados a la familia Nightingale bajo la apariencia de caridad o consultoría. Estos fondos probablemente se devolvían a Vivian o se utilizaban para financiar sus proyectos personales. Delilah fotografió cuidadosamente las páginas más comprometedoras en su teléfono. No estaba segura de si utilizaría la información, pero era mejor tenerla a mano. Mientras guardaba la carpeta, oyó el ruido de la puerta al abrirse y se giró bruscamente. Una mujer mayor, vestida de riguroso negro, entraba en la biblioteca, obviamente alguien del personal. «Lo siento», dijo la mujer al ver a Dalila. «No sabía que hubiera alguien aquí». «No, no, soy yo quien debe disculparse», replicó Delilah rápidamente, sintiendo que se ruborizaba. «Es que me agobié en la recepción y se me ocurrió echar un vistazo a la casa». La mujer la miró atentamente y su mirada se suavizó. «Usted es Delilah, la esposa de Hugh, ¿verdad?», preguntó. «Me llamo Margaret Owen. He sido ama de llaves en esta casa durante 35 años. Es un placer conocerla», dijo Delilah con sinceridad. Había algo en el aspecto de Margaret que inspiraba confianza. Tal vez sus ojos sagaces y amables, o las ligeras arrugas alrededor de la boca que indicaban que sonreía a menudo. «Vi lo que pasó en la recepción», dijo Margaret en voz baja, acercándose. «Fue inaceptable». Delilah no sabía qué decir. No había esperado el apoyo de nadie en la casa Nightingale, ni siquiera de los criados. «Madame Vivian no siempre fue así, ¿sabe?», continuó Margaret, acomodando con cuidado los libros en la estantería. «Cuando el señor Edmund vivía, era una persona muy distinta, más suave, más abierta. Su muerte había roto algo en ella». «Hugh dijo algo así», asintió Delilah. «Pero eso no justifica su actitud hacia mí». «Claro que no», asintió Margaret. «Nada justifica la crueldad, sobre todo por parte de alguien que no es tan inocente». Delilah levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Margaret miró a su alrededor, como si comprobara si había alguien, y luego dijo en voz baja: «En esta casa las paredes tienen oídos, y he aprendido a tener cuidado. Pero he visto que estabas mirando los archivos de la fundación, y creo que has encontrado algo interesante». Delilah dudó. Debía confiar en esta mujer, pero algo le decía que Margaret era sincera. «Sí, he encontrado algunas rarezas en las finanzas de la fundación», respondió con cautela. «No me sorprende», suspiró Margaret. «Cuando se creó la fundación era una organización benéfica. El señor Richard, padre del señor Edmund, estaba realmente interesado en ayudar a la gente. Pero después de que Madame Vivian tomara las riendas», sacudió la cabeza. «Digamos que las prioridades cambiaron». «¿Sabes algo de Alter Biotech?», preguntó Delilah.
Robert Preston, el marido de Eleanor, fundó esa empresa hace unos 7 años, explicó Margaret. Por lo que tengo entendido, no hacen ninguna investigación real. Es solo una forma de desviar dinero de la fundación a los bolsillos de los amigos de Madame Vivian. ¿Y nadie lo comprueba?, se preguntó Dalila. Los auditores vienen una vez al año, pero todo el papeleo es perfecto. Todo parece legítimo sobre el papel. Se encogió de hombros Margaret. Además, la familia Nightingale tiene mucha influencia en la ciudad. Nadie quiere arriesgarse a indagar demasiado. Dalila se quedó pensativa un momento. La información que había recibido podía ser un arma poderosa contra Vivian. Pero no solo quería venganza. Necesitaba cambiar la dinámica de la relación, hacer que su suegra la respetara. «Hay algo más que debes saber», continuó Margaret, bajando la voz hasta casi susurrar. «Tiene que ver con la historia familiar. Ya sé que Ezra Nightingale robó dinero a su compañera moribunda», dijo Delilah. «He encontrado su diario». Margaret pareció sorprendida. «¿Has encontrado un diario?» Creía que Madame Vivian había destruido todos los documentos comprometedores tras la muerte del señor Edmund. «Parece que se le pasó este». Delilah señaló un libro encuadernado en piel que aún no había tenido tiempo de volver a colocar en su sitio. «Eso es solo la punta del iceberg», Margaret sacudió la cabeza. La historia de Joseph Hall no era más que el principio. En los años 30, durante la Gran Depresión, Richard Nightingale compró por nada las farmacias de farmacéuticos en quiebra y luego revendió sus medicamentos a precios inflados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa suministró al ejército medicamentos de dudosa calidad, ahorrando en ingredientes. Y en los años 80, Edmund Nightingale impidió que análogos más baratos de sus fármacos entraran en el mercado, utilizando pleitos dudosos y sobornando a funcionarios. Delilah se quedó atónita. La historia de la familia Nightingale, de la que Vivian estaba tan orgullosa, resultó ser una historia de engaño, fraude y corrupción. «¿Cómo sabía todo esto?», preguntó. «He trabajado en esta casa casi toda mi vida», sonrió Margaret. «La gente suele pasar por alto a los criados y decir en nuestra presencia cosas que normalmente se mantienen en secreto». Además, el señor Edmund tenía la costumbre de discutir asuntos de negocios durante la cena. «Escuché muchas cosas mientras servía la comida». «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Dalila, que aún no confiaba plenamente en su inesperada aliada. Margaret la miró pensativa. «Sabes, vi crecer al señor Hugh. Era un chico tan amable y sincero, nada que ver con sus padres, y cuando os vi juntos por primera vez, me di cuenta de por qué te eligió a ti. Hay algo real en ti que falta en esta casa». Hizo una pausa y añadió: «Madame Vivian ha sido injusta contigo, y quizás sea hora de que alguien le recuerde que ninguno de nosotros está libre de culpa». Dalila miró atentamente a la anciana ama de llaves. Vio sinceridad en sus ojos y algo más. Tal vez el hastío por las mentiras y el fingimiento que impregnaban el ambiente de Nightingale House. «Gracias», dijo Delilah en voz baja. «Agradezco tu franqueza». «Ten cuidado», le advirtió Margaret. «Madame Vivian es una oponente peligrosa, y si decides utilizar lo que has aprendido, hazlo con prudencia». Delilah asintió, dándose cuenta de que el ama de llaves tenía razón. Una simple revelación podría provocar un escándalo que afectaría no solo a Vivian, sino también a Hugh y a toda la familia. Necesitaba un enfoque más sutil. «Probablemente debería volver a la recepción», dijo, devolviendo con cuidado el diario de Ezra a su lugar. «Probablemente Hugh ya me esté buscando». «Ve por el pasillo este», sugirió Margaret. «Allí hay menos invitados». Delilah le dio las gracias y se dirigió a la puerta. Al salir de la biblioteca, se dio la vuelta. «Gracias de nuevo, por todo». El ama de llaves sonrió y asintió. «Buena suerte, señora Nightingale. Creo que usted es exactamente lo que esta familia necesita». Delilah salió al pasillo, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Ahora tenía un arma contra Vivian, no solo rumores o conjeturas, sino pruebas concretas de la falta de escrúpulos de la familia Nightingale. La cuestión era cómo utilizarlas. Caminó por el pasillo este, de vuelta a los invitados, y reflexionó sobre su próximo movimiento. La exposición directa podría tener consecuencias impredecibles, y podría perjudicar a Hugh. Pero Delilah tampoco iba a dejar que Vivian se humillara aún más. Tal vez debería empezar por hablar con Hugh y contarle todo lo que había aprendido. Pero,
¿Podría él ponerse de su parte contra su madre? Hugh quería a Delilah, pero su relación con Vivian era complicada y rara vez se enfrentaba a ella directamente. No, Delilah decidió que debía hacerlo sola. Era su oportunidad de demostrar que era digna de respeto, no solo como esposa de Hugh, sino como persona, y no la desaprovecharía. Con ese pensamiento, Delilah entró en el salón, donde aún continuaba la recepción. Los invitados hablaban, bebían champán y escuchaban la música de un cuarteto. Vivian se situó en el centro del pequeño grupo y dijo algo que provocó risas de aprobación. Hugh miró nervioso a su alrededor, buscando a su mujer. Al ver a Dalila, se apresuró a acercarse a ella. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado, dijo en voz baja, cogiéndole la mano. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, respondió Dalila, sorprendida por su propia calma. Y me he estado pensando en muchas cosas. Mira, sobre lo que hizo mamá, empezó a decir Hugh, pero Delilah lo detuvo con suavidad. Ahora no, dijo. Hablaremos de ello más tarde. Ahora quiero disfrutar de la velada, pase lo que pase. Hugh pareció sorprendido, pero asintió. Lo que tú digas. Pero si quieres irte... No, dijo Delilah con firmeza. Me quedaré. Después de todo, yo también soy un ruiseñor, ¿no? Hugh sonrió, claramente complacido por su determinación. Así es, y ese vestido te sienta muy bien. Delilah le devolvió la sonrisa, sintiéndose inusualmente segura de sí misma. En su bolso había un teléfono con fotos de documentos comprometedores, y en su cabeza se estaba formando un plan. Vivian Nightingale quería darle una lección. Bueno, pronto tendría una lección que ella misma nunca olvidaría. La fiesta estaba en su apogeo cuando Delilah regresó al salón. El trío de cuerda de la Sinfónica de San Luis que Vivian había anunciado ya estaba tocando piezas clásicas, creando un ambiente sofisticado. Los invitados, con copas de champán en la mano, conversaban en voz baja y de vez en cuando miraban a Delilah con curiosidad, y pensó ella, algo de Schadenfreude. Delilah se sentía muy distinta de cómo se había sentido hacía una hora. La humillación y el resentimiento habían dado paso a una fría determinación. La información que había obtenido en la biblioteca y de Margaret era un arma poderosa y ahora sabía cómo utilizarla. No para destruir la reputación de la familia Nightingale. Después de todo, también era su familia, sino para hacer que Vivian la respetara. Hugh aún parecía preocupado. Se mantenía cerca de Delilah, como si quisiera protegerla de los nuevos ataques de su madre. ¿Estás segura de que quieres quedarte?, preguntó en voz baja mientras se detenían junto a la pared con copas de champán. Nadie te juzgaría si decidieras marcharte después de esto. Desde luego que sí, respondió Delilah con firmeza. Tu madre quería darme una lección. Pero no era la lección que ella esperaba. Hugh la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, Delilah sonrió enigmáticamente. Confía en mí. Y por favor, pase lo que pase, recuerda que no lo hago para hacer daño a tu familia. Antes de que Hugh pudiera responder, Alistair Boothroyd, el editor que Hugh quería que conociera, se acercó a ellos. Señor Nightingale, señora Nightingale, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Una velada encantadora, ¿verdad? Alistair era un hombre de mediana edad, ojos penetrantes y una cuidada barba gris. A diferencia de muchos de los invitados, miraba a Dalila sin condescendencia, sino con verdadero interés. Hugh me ha dicho que eres editora, dijo Alistair cuando hubieron intercambiado cortesías formales. Creo que en el River Page. Así es, confirmó Delilah. Somos una editorial pequeña, pero estamos orgullosos de nuestros autores. Oh, conozco su obra, dijo de pronto Alistair. Ese joven autor, Simon Lewis, que descubriste el año pasado. Su novela, Los hilos invisibles, es una obra realmente excepcional. Delilah se sorprendió gratamente. Simon era uno de sus descubrimientos, un joven escritor con un estilo inusual al que había convencido a la dirección de la editorial para que lo publicara. ¿Lo has leído?, preguntó sorprendida. La mayoría de la gente de aquí ni siquiera ha oído hablar de nuestra editorial. Intento estar al día de todo lo interesante que sale al mercado, sonrió Alistair. Las pequeñas editoriales suelen encontrar verdaderas joyas que las grandes pasan por alto. Entablaron una conversación fascinante sobre literatura contemporánea, y Delilah se olvidó por un momento de su plan,
disfrutando de la conversación con un hombre que compartía su pasión por los libros y comprendía el valor de su trabajo. Hugh estaba cerca, obviamente satisfecho de que su mujer hubiera encontrado un punto en común con un miembro respetado de la sociedad. Al cabo de un rato, Vivian se unió al grupo. Se acercó con un vaso en la mano, sonriendo a Alistair, pero ignorando por completo a Delilah. Alistair, querido, me alegro de que hayas venido, dijo. ¿Cómo está Caroline? Bien, gracias, respondió Alistair. Me pide disculpas por no poder asistir. Un pequeño resfriado. Oh, dale mis mejores deseos para que se recupere pronto, dijo Vivian, y luego, como si acabara de darse cuenta de la presencia de Delilah, añadió con una fría sonrisa. Veo que has encontrado el favor de mi cuñada. Efectivamente, asintió Alistair. La señora Nightingale tiene un excelente gusto literario y un profundo conocimiento de los autores contemporáneos. Vivian pareció ligeramente sorprendida. Obviamente no esperaba que alguien de su círculo encontrara en Delilah una interesante compañera de conversación. «Qué amable», dijo con la misma sonrisa fría. «Hugh, querido, ¿podrías presentarle a Alistair a Percival Rogers?» Hace poco preguntó por la posibilidad de publicar sus memorias. Era un intento evidente de dividir a su grupo y alejar a Alistair. Hugh vaciló, mirando a Delilah, pero ella asintió alentadora. Solo necesitaba un poco de tiempo para preparar su siguiente movimiento. Cuando Hugh y Alistair retrocedieron, Vivian estaba a punto de seguirlos, pero Delilah la detuvo con suavidad. «Vivian, me gustaría decir unas palabras a los invitados», dijo en voz baja. «A modo de brindis. Si no te importa, claro». Su suegra puso cara de sorpresa y recelo. «¿Un brindis?», intervino ella. «No creo que sea necesario. Ya he dado las gracias a todos en nombre de la familia». «Ah, pero me gustaría expresar mi agradecimiento personal», insistió Dalila, con una sonrisa cortés. «Al fin y al cabo, es una velada especial». Vivian dudó. Rechazar a Delilah sería ser abiertamente grosera, lo que iría en contra de la imagen de anfitriona impecable de la que se enorgullecía. «De acuerdo», dijo finalmente a regañadientes, «pero por favor, sea breve. Aún tenemos una actuación programada». «Por supuesto», asintió Delilah. Vivian se acercó a los músicos y les pidió que hicieran una pausa. Luego cogió una campana de plata de la mesa y la hizo sonar, atrayendo la atención de los invitados. «Señoras y señores», anunció cuando todos se habían callado. «Mi cuñada, Dalila, quiere decir unas palabras». Se hizo a un lado y observó atentamente a Dalila. En sus ojos había una mirada de cautelosa expectación. Delilah se dirigió al centro de la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Hugh la miró ansioso, sin saber qué pretendía. «Buenas noches», comenzó Delilah, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. «Me gustaría empezar agradeciéndoles a todos la cálida bienvenida, especialmente a mi suegra, Vivian, que me ha claramente demostrado mi lugar en la familia Nightingale». Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los invitados parecían avergonzados, otros intrigados. Vivian se puso tensa, pero mantuvo la compostura. «Sabéis», continuó Delilah, «cuando me casé con Hugh, sabía que me unía a una familia con una rica historia y tradición, una familia orgullosa de sus orígenes y de su posición en la sociedad. Y yo siempre lo he respetado». Hizo una pausa y bebió un sorbo de champán. Los invitados escuchaban, sin aliento. «Pero hoy me he puesto a pensar en lo que realmente hace que una persona o una familia merezcan respeto. Su origen, su riqueza, sus conexiones, o tal vez sus acciones y valores». La mirada de Dalila se deslizó por los rostros de los invitados, deteniéndose un momento en Walter, que hablaba con Vivian en el estudio. Él la miró con repentino interés, como si empezara a darse cuenta de a dónde quería llegar. La historia nos enseña que la fachada de la respetabilidad esconde a menudo una realidad muy distinta, dijo Dalila. Las grandes fortunas rara vez se hacen sin comprometer la propia conciencia. Las grandes dinastías suelen construirse sobre cimientos que la posteridad preferiría no recordar. Se dio cuenta de que Vivian se había puesto pálida. Hugh miró a su esposa con los ojos muy abiertos, sin comprender claramente de dónde sacaba aquella confianza y aquel valor. «No sé nada del origen de la fortuna de los Nightingale», continuó Delilah, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cedar Warner,
pero sí sé que el verdadero valor de un hombre no lo determina su linaje ni su cuenta bancaria, sino su carácter, su honradez y su capacidad para tratar a los demás con respeto. Bebió otro sorbo de champán y sonrió. Estoy encantada de formar parte de la familia Nightingale gracias a mi marido, Hugh, dijo mirándole con auténtico afecto. Un hombre que ha elegido su propio camino, basado en sus propios valores y no en las expectativas de los demás. Que ve al hombre detrás del origen y la posición. Dalila se volvió hacia Vivian, que tenía los labios apretados en una fina línea. Y me gustaría brindar por el futuro de la familia Nightingale, dijo levantando su copa. Un futuro basado en la honestidad, el respeto y los valores reales, no en las ilusiones del pasado. Los invitados levantaron vacilantes sus copas. Muchos de ellos percibieron claramente un trasfondo en las palabras de Delilah, aunque ella no hizo ninguna acusación directa. Gracias por su atención, terminó y acercándose a Vivian, sacó del bolsillo de su vestido la insignia de doncella que le había entregado antes. Delilah colocó la insignia sobre la mesa, frente a su suegra, y dijo en voz baja, para que solo Vivian pudiera oírla. Quizá esto te quede mejor. Después de todo, tras la fachada de la nobleza, es más fácil ocultar el trabajo sucio. Vivian inspiró bruscamente y sus ojos se abrieron de golpe. Miró a Dalila con una nueva expresión, una mezcla de ira, miedo inesperadamente, algo de respeto. ¿A qué te refieres?, susurró. Creo que lo entiendes perfectamente, contestó Delilah, todavía en voz baja. Joseph Hall, Alter Biotech, Fundación Nightingale. Parece que tu familia tiene una larga historia de planificación financiera creativa. El rostro de Vivian perdió lo que quedaba de color. Miró a su alrededor como para comprobar si alguien había oído su conversación. Pero los invitados ya estaban retomando sus conversaciones. Los músicos volvían a tocar y solo unos pocos seguían mirando en su dirección con curiosidad. ¿Dónde? Empezó Vivian, pero Dalila la interrumpió con suavidad. Eso no importa. Lo que importa es que no voy a utilizar esta información para hacer daño a la familia. Al fin y al cabo, yo también soy un ruiseñor, pero no voy a permitir que me sigas tratando como a una ciudadana de segunda. Se miraron en silenciosa confrontación. Entonces Vivian, para sorpresa de Dalila, asintió débilmente. Estás llena de sorpresas, dijo al fin. Aunque sigo desaprobando la elección de Hugh, debo admitir que te subestimé. Antes de que Delilah pudiera responder, Hugh se acercó a ellos, con un rostro mezcla de preocupación y admiración. Ha sido impresionante, dijo mirando a su mujer. Nunca te había visto así. Hay profundidades ocultas en todos nosotros, cariño, sonrió Dalila, incluso en aquellos que pareces conocer bien. Vivian observó su intercambio de comentarios con una expresión nueva, como si viera a Delilah por primera vez. Si me disculpan, dijo finalmente, tengo que comprobar que todo esté listo para la siguiente parte de la velada. Se retiró con dignidad, pero Dalila notó que tenía los hombros tensos. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Hugh cuando Vivian se hubo alejado lo suficiente. ¿De qué estabais hablando? Digamos que hemos llegado a un acuerdo, contestó Delilah. Creo que ahora tu madre me tendrá más respeto. ¿Pero cómo?, insistió Hugh. ¿Y de qué futuro basado en la honestidad estabas hablando? ¿Qué significa todo esto? Dalila le cogió la mano. Te lo contaré más tarde, te lo prometo. Pero ahora disfrutemos de la velada. Parece que lo peor ya ha pasado. Hugh parecía insatisfecho con aquella respuesta, pero decidió no insistir. ¿Sabes?, dijo después de una pausa. Estuviste increíble. Ese brindis, tu confianza. Siempre supe que eras fuerte, pero esta noche he visto una nueva faceta tuya. En sus ojos, Dalila vio no solo amor, sino admiración, incluso algo de asombro. La miraba como si la viera por primera vez, no solo como una amada esposa, sino como una igual, como una mujer con su propia fuerza y dignidad. Shammai, me alegro de que te haya gustado, sonrió ella. Pero sigo siendo yo, solo que una versión más segura. El resto de la velada transcurrió con sorprendente tranquilidad. Los invitados siguieron mezclándose, los músicos tocando, los camareros sirviendo bebidas y aperitivos. Pero algo cambió sutilmente. Delilah notó cómo algunos de los invitados,
que antes apenas le habían dedicado una mirada, ahora la miraban con interés e incluso respeto. Alistair Boothroyd volvió hacia ella para continuar la conversación sobre literatura y le presentó a varios invitados más interesados en el arte y la cultura. Vivian mantuvo las distancias, pero Delilah la miró varias veces, evaluando, calculando, pero sin la hostilidad de antes. Algo había cambiado en su relación, alguna barrera se había roto. Eleanor Preston, la arrogante amiga de Vivian, volvió a acercarse a Delilah, pero esta vez su tono fue mucho más cortés. Un discurso impresionante, querida, dijo con una sonrisa tensa. Parece que estás llena de sorpresas. Gracias, señora Preston, respondió Delilah con calma. Como muchos en esta sala, supongo. Eleanor la miró fijamente como si tratara de discernir un significado oculto. Luego ladeó ligeramente la cabeza y dio un paso atrás. Walter, testigo de la conversación de Vivian sobre el origen de la fortuna de Nightingale, se acercó a Delilah cuando se quedó sola un momento. Inteligente, dijo en voz baja, levantando el vaso de whisky. Muy inteligente. Ni una acusación directa, pero los iniciados lo entendieron. No sé de qué está hablando, señor. Delilah hizo una pausa. Walter Kingsley se presentó. Un viejo amigo de la familia, y sé lo suficiente sobre los ruiseñores como para darme cuenta de que ahora sí. Solo quiero una vida tranquila, señor Kingsley, dijo Delilah con sinceridad. Sin escándalos, sin exposición. Solo el respeto que cualquier hombre merece. Y lo tendrás, asintió Walter. Vivian puede ser dura, pero no es estúpida. Sabe cuándo retirarse. Y, debo admitir, me alegro de que Hugh encontrara a alguien con ese tipo de carácter. La saludó con la copa y se alejó, dejando a Delilah con una extraña sensación de triunfo. No había buscado la victoria sobre Vivian, solo la igualdad, y parecía que iba por buen camino. Hacia el final de la velada, cuando algunos de los invitados empezaban a despedirse, Hugh se acercó a Delilah con 2 copas de champán. Un brindis más, dijo con una sonrisa. Por mi increíble esposa, que hoy ha demostrado a todo el mundo lo que significa la verdadera dignidad. Brindaron y Delilah vio en sus ojos lo que antes había echado de menos. Apoyo incondicional y orgullo. Él siempre la había amado, pero esta noche vio en ella no solo a la mujer que amaba, sino a un hombre fuerte y digno. «¿Sabes?», dijo Hugh en voz baja, «debo disculparme por no ponerme de tu lado enseguida, cuando mamá... Ya sabes». «Está bien», dijo Delilah sinceramente. «Sé lo difícil que es tu relación con ella». «Pero eso no es excusa», insistió Hugh. «Eres mi mujer y tenía que protegerte». «Y me protegí a mí misma», sonrió Delilah. «Y sabes, eso es aún mejor. Ahora tu madre me ve no solo como una chica con la que decidiste casarte, sino como una persona con poder propio». Hugh asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. «Y yo también», añadió. «Siempre supe que eras especial, pero hoy he visto algo en ti que era nuevo, algo asombroso». Delilah sonrió, sintiendo una cálida sensación en su interior. Esta noche había empezado humillante, pero había acabado triunfante. Sin estridencias ni ostentación, pero no por ello menos significativo. Había demostrado su derecho al respeto, no como esposa de Hugh Nightingale, sino como Delilah Thorwald Nightingale, una persona con su propia dignidad y fuerza de carácter. Cuando salieron de la mansión unas horas más tarde, Vivian se quedó en la puerta, despidiendo a los últimos invitados. Cuando llegó el turno de Delilah y Hugh, miró a su cuñada con una nueva expresión. Una mezcla de cautela, respeto a regañadientes y, sorprendentemente, una leve curiosidad. «Gracias por una velada tan agradable, Vivian», dijo Delilah con una sonrisa cortés. «Gracias por el interesante brindis, Delilah», respondió Vivian, y por primera vez no hubo condescendencia ni frialdad en su voz. Solo el reconocimiento de la presencia de una igual. Era un pequeño paso, pero era el principio. Y mientras Delilah subía al taxi con Hugh, sintió que la velada había cambiado no solo la relación con su suegra, sino algo dentro de sí misma. Había encontrado un poder que ni siquiera sabía que existía, y ese poder la acompañaría pasara lo que pasara. La mañana siguiente a la fiesta fue tranquila y apacible. Delilah se despertó antes de lo habitual, sintiéndose extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Hugh seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila.
Salió silenciosamente de la cama y se dirigió a la cocina para preparar café. La luz del sol entraba por las ventanas del piso, creando acogedoras manchas doradas en el suelo de madera. Delilah estaba junto a la ventana con una taza de café, contemplando la ciudad despierta y reflexionando sobre los acontecimientos de la noche anterior. Aún sentía una sensación de triunfo, pero también una ligera inquietud. ¿Cómo afectaría su atrevida broma a las relaciones de Hugh con su madre? ¿Se había excedido? El ruido de pasos interrumpió sus cavilaciones. Hugh entró en la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Buenos días», dijo acercándose a ella y pasándole el brazo por los hombros. «¿Qué haces levantada tan temprano?» «No podía dormir», contestó Delilah, apoyándose en él. «Demasiados pensamientos». Hugh asintió comprensivo y se sirvió café. Permanecieron un rato en silencio, disfrutando de la quietud de la mañana y de la presencia del otro. «Tenemos que hablar de lo de ayer», dijo por fin Hugh, «de lo que pasó entre mamá y tú». Delilah suspiró. Había llegado la hora de la verdad. «Ya lo sé, y estoy dispuesta a contártelo todo». Pasaron al salón y se acomodaron en el sofá. Delilah se lo contó todo a Hugh. La conversación que habían escuchado entre Vivian y Walter, los documentos que habían encontrado, la conversación con Margaret y la estafa benéfica. Hugh escuchaba sin interrumpir, con el rostro cada vez más serio. «¿Estás segura de todo esto?», preguntó cuando ella hubo terminado. «Tengo fotografías de los documentos», contestó Delilah, «y el testimonio de Margaret. Pero no voy a utilizar esa información contra tu familia, Hugh. Solo quería que tu madre se diera cuenta de que no soy una chica indefensa a la que se pueda humillar impunemente». Hugh miró pensativo por la ventana. «Sabes, siempre sospeché que había puntos oscuros en la historia de la familia», dijo en voz baja. «Mi padre a veces soltaba indirectas, sobre todo cuando estaba en desacuerdo con mi abuelo, pero nunca me di cuenta de que fuera tan serio». «Siento tener que contarte todo esto», dijo Delilah con sinceridad. «Sé lo importante que es tu familia para ti». «No, hiciste lo correcto», se volvió Hugh hacia ella. «Siempre he querido la verdad, y estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo esto». Delilah sintió la calidez de sus palabras extendiéndose en su interior. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Hugh se lo pensó un momento. «Hablar con mamá, por supuesto, pero no esta noche. Los dos necesitamos tiempo para reflexionar». Pasaron el resto del día en casa, intentando no pensar en los problemas familiares. Vieron una película, pidieron una pizza, hicieron las tareas domésticas habituales, pero lo inevitable no podía aplazarse eternamente. La llamada llegó por la noche. Hugh miró la pantalla y se puso tenso. «Es mamá», le dijo a Delilah. Ella asintió indicando que estaba preparada para cualquier novedad. Hugh contestó y escuchó durante unos minutos, intercalando de vez en cuando un breve sí y un ya veo. Su rostro no expresaba nada y Delilah no entendía lo que decía. «Está bien, mamá. Mañana a las 3». «Hasta entonces», dijo finalmente y colgó. «¿Qué quería?», preguntó Delilah intentando mantener la calma. «Nos ha invitado a tomar el té mañana», contestó Hugh. «A los dos». Dijo que quería hablar. Delilah sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estaba Vivian dando el primer paso hacia la reconciliación? ¿O se trataba de una trampa? «¿Crees que deberíamos irnos?», preguntó. «Sí», dijo Hugh con firmeza. «Es hora de dejar las cosas claras. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo». Había una determinación en su voz que Delilah rara vez había oído. Habitualmente blando y propenso a transigir, Hugh parecía ahora inflexible. El día siguiente transcurrió con nerviosa expectación. Delilah no podía concentrarse en el trabajo y se tomó el día libre. Hugh también se quedó en casa, diciendo que necesitaba prepararse para una conversación con su madre. «Siempre he sido complaciente», dijo mientras hablaban de la próxima reunión. «Siempre he intentado complacerla, incluso cuando sabía que estaba equivocada. Pero ya no. Después de cómo te ha tratado, después de todo lo que me has contado, es hora de cambiar las reglas del juego». Delilah vio al nuevo Hugh frente a ella. Un hombre seguro de sí mismo, decidido, dispuesto a defender sus principios, y no pudo evitar sentirse orgullosa de él. A las 3:30 estaban frente a la mansión Nightingale. La puerta fue abierta por Margaret, que sonrió cálidamente a ambos. «La señora os espera en el saloncito», dijo mientras los conducía al interior.
Vivian estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, tan impecable como siempre, con un sencillo pero elegante vestido de color azul marino. Al verlo se levantó. «Hugh, Delilah, gracias por venir», dijo con una sonrisa cortés. «Siéntense, por favor». Se sentaron en el sofá frente a ella. Margaret trajo el té y se retiró en silencio, dejándolos solos. «Os he invitado aquí para hablar de los acontecimientos de anoche», comenzó Vivian sin preámbulos. «Y para disculparme». Delilah apenas pudo contener un grito de sorpresa. Hugh, a su lado, también se tensó. «¿Disculparme?», preguntó. «Sí», asintió Vivian. «Mi comportamiento fue inaceptable, sobre todo porque era un acto público. Dejé que los sentimientos personales anularan el sentido común». Se volvió hacia Delilah. «Tengo que admitir que te subestimé, Delilah. Simplemente pensé que eras inadecuada para Hugh debido a tus antecedentes. Fue un error». Delilah se quedó mirando a su suegra, tratando de ver si era sincera o un movimiento táctico. Pero la expresión de Vivian era seria, sin la frialdad ni la condescendencia habituales. «Agradezco tus disculpas, Vivian», dijo Delilah con suavidad. «Y por mi parte quiero asegurarte que no tengo intención de utilizar esta información para perjudicar a la familia». Vivian asintió levemente, reconociendo sus palabras. «Has demostrado tener carácter», dijo, «y capacidad para encajar golpes. Son cualidades que respeto». Hugh escuchó este intercambio de comentarios con creciente asombro. «Mamá», dijo al fin, «me alegro de que hayas reconsiderado tu actitud hacia Delilah. Pero no se trata solo de eso. Se trata de cómo nos relacionamos como familia». Se enderezó en la silla, con la mirada dura. «Te quiero, eres mi madre, pero no puedo dejar que controles mi vida ni que maltrates a mi mujer. A partir de ahora pondremos nuevas reglas. Respetarás nuestras decisiones y nuestra intimidad. A Delilah y a mí siempre nos alegrará verte, participar en los acontecimientos familiares, pero solo si nos tratas a los dos con respeto». Vivian miró a su hijo con una expresión de sorpresa que fue transformándose en algo parecido al respeto. «Te pareces tanto a tu padre cuando hablas así», dijo por fin. Tenía la misma mirada cuando insistía en hacer lo que quería. Ella hizo una pausa y luego asintió. «Acepto tus condiciones, Hugh, y quiero arreglar las relaciones. Con los dos». Delilah no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente había terminado su enfrentamiento con Vivian? «Hay algo más que me gustaría discutir», continuó Vivian. «Tiene que ver con la empresa». Hugh se puso tenso. «Mamá, si vuelves a insistir en que deje la programación y me una a la empresa familiar». «No, tú no», lo interrumpió Vivian. Se volvió hacia Delilah. «¿A ti?». Delilah parpadeó sorprendida. «¿Yo?». «Sí», asintió Vivian. «Hay un puesto en el consejo de administración de Nightingale Pharma. Harvey Bristol se jubila el mes que viene. Y creo que usted podría ser una valiosa incorporación al consejo». Delilah se quedó de piedra. Era lo último que esperaba oír. «Pero no sé nada del negocio farmacéutico», replicó. «Pero sabes de edición, de hacer que conceptos complejos sean comprensibles para el público», dijo Vivian. «Tenemos problemas con los materiales de marketing, con la forma de comunicar nuestras investigaciones al público. Tu experiencia podría sernos muy útil». Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. «Además, has demostrado que sabes pensar estratégicamente y que no te asustan las situaciones difíciles. Ese es exactamente el tipo de cualidades que necesitamos en el Consejo de Administración». Hugh desvió la mirada de su madre a su esposa, sin dar crédito a lo que oía. «¿Hablas en serio, mamá?». «Por supuesto», asintió Vivian. «Por supuesto, no es un trabajo a tiempo completo. El consejo se reúne una vez al mes y hay ciertas obligaciones que requieren tiempo. Pero es compatible con tu trabajo principal, Delilah». Delilah no sabía qué decir. La oferta era inesperada y tentadora. No era solo un gesto de reconciliación por parte de Vivian, sino un reconocimiento a sus cualidades profesionales. «Tengo que pensármelo», dijo finalmente. «Es una gran decisión». «Por supuesto», aceptó Vivian. «Llevará algún tiempo, pero espero que estés de acuerdo». El resto de la visita transcurrió en un ambiente sorprendentemente tranquilo. Comentaron las últimas noticias, hablaron de planes para el futuro. Vivian seguía siendo reservada, pero ya no había frialdad ni condescendencia en su forma de dirigirse a Delilah. Cuando se despedían en la puerta, Vivian dijo de repente,
Voy a dar una pequeña cena en 15 días. Nada formal, solo la familia y algunos amigos íntimos. ¿Vendréis los dos? Hugh miró a Dalila, dejando que fuera ella quien decidiera. Me encantaría, respondió ella tras pensárselo un momento. De camino a casa, hablaron de la inesperada proposición de Vivian. ¿Qué te parece?, preguntó Hugh. ¿De verdad quieres entrar en la junta directiva? Dalila se lo pensó un momento. Es una oportunidad interesante, admitió, y una oportunidad de conocer mejor el negocio de tu familia. Pero no quiero tomar decisiones precipitadas. Apoyaré cualquier decisión que tomes, dijo Hugh. Pero tengo que admitir que me gusta la idea de que formes parte de la empresa. Es simbólico. Delilah sabía a qué se refería. Si entraba en el consejo de administración, sería el reconocimiento definitivo como miembro de pleno derecho de la familia Nightingale. Pasaron los días siguientes discutiendo los pros y los contras. Delilah estudió información sobre Nightingale Pharma, intentando comprender mejor el negocio y el papel del consejo de administración. Incluso se reunió con el director saliente, Harvey Bristol, para hacerse una idea de lo que le esperaba. Finalmente, se tomó la decisión. Dalila llamó a Vivian y aceptó su propuesta. Acordaron que tras la marcha oficial de Bristol, ella sería presentada al consejo y asumiría sus funciones. 2 semanas más tarde, Delilah y Hugh volvieron a plantarse frente a la mansión Nightingale, pero esta vez el ambiente era completamente distinto. No los recibió un primoroso mayordomo, sino la propia Vivian, que abrió la puerta con una sonrisa casi cálida. Hugh, Dalila, me alegro de veros. Pasad, ya están todos reunidos. Había unas 10 personas en el salón, algunas de las cuales Delilah reconoció de aquella memorable fiesta. Alistair Boothroyd la saludó con la mano. Walter Kingsley la saludó con la cabeza. Pero también había caras nuevas. Miembros de la junta directiva de Nightingale Farm, a quienes Vivian quería que conociera su futura colega. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente agradable. La conversación fluyó con naturalidad, sin la tensión y el agobio que solían acompañar sus reuniones con Vivian. Dalila se dio cuenta de que su suegra se refería a su opinión varias veces en la conversación, subrayando de hecho su condición de miembro importante de la familia. Después de la cena, mientras los invitados se dividían en pequeños grupos para conversar, Delilah se encontró sentada junto a Vivian junto a la chimenea. Creo que la velada está yendo muy bien, dijo. Sí, asintió Vivian. Mucho mejor que la última vez. Intercambiaron miradas de comprensión. Vivian, ¿puedo preguntarte algo?, empezó Dalila. ¿Por qué has cambiado de actitud hacia mí? ¿Es porque me he enterado de los secretos de la familia? Vivian se quedó pensativa mirando el fuego. No, no es solo eso, dijo al fin. ¿Sabes? Cuando hiciste ese brindis, vi algo en ti que me hizo reconsiderar mis puntos de vista. ¿Y qué fue eso? Fuerza, respondió Vivian con sencillez. No muchos se atreverían a enfrentarse a mí como tú lo hiciste, y aún menos lo habrían hecho con tanta dignidad, sin escándalos ni amenazas, solo demostrando que no tienes miedo. Se volvió hacia Delilah. Siempre quise una mujer para Hugh que fuera digna de nuestra familia, pero entendí mal lo que eso significaba. Pensé en el dinero, en las conexiones, en el estatus social, pero en realidad se trataba de carácter, de fuerza de carácter. Y tú has demostrado que posees esas cualidades al máximo. Delilah se sintió conmovida por ese reconocimiento. Gracias, dijo sinceramente. Significa mucho para mí. Vivian asintió. Además, añadió con un inesperado grado de humor, Alistair Boothroyd nunca deja de admirar tu gusto literario, y yo siempre escucho el criterio de Alistair. Delilah sonrió y sintió que los últimos vestigios de tensión la abandonaban. Puede que nunca amara a Vivian con todo su corazón, y puede que nunca llegara a sentir verdadero afecto por ella, pero habían encontrado una forma de coexistir con respeto y comprensión, y eso era un gran logro. Una hora más tarde, Hugh se unió a ellas y rodeó la cintura de Delilah con el brazo. ¿De qué estáis hablando?, preguntó con una sonrisa. Del futuro, respondió Vivian, de lo importante que es poder cambiar con los tiempos. Hugh enarcó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. En lugar de eso, se limitó a abrazar a Delilah con más fuerza, y ella sintió su orgullo por ella casi físicamente en el gesto. Mientras se despedían,
Vivian cogió un momento la mano de Delilah entre las suyas. «Bienvenida a la familia», dijo en voz baja. «De verdad». Delilah asintió, comprendiendo el significado de aquellas palabras. No era solo un reconocimiento formal, sino la promesa de un nuevo comienzo. Ella y Hugh apenas hablaron durante el trayecto de vuelta a casa, disfrutando del acogedor silencio y de la sensación de plenitud. La vida nunca es perfecta, y su relación con Vivian probablemente nunca sería fácil. Pero habían superado un hito importante, y ahora se abría ante ellos un nuevo capítulo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Hugh mientras se dirigían a la casa. Que ha hecho falta tu enfrentamiento con mamá para que por fin tenga el valor de poner límites sanos. Todos estos años he tenido miedo de decepcionarla, miedo al conflicto, y tú me enseñaste que a veces hay que defenderse. Delilah sonrió, apretándole la mano. A veces todos necesitamos un empujón para cambiar, dijo. Me alegro de habértelo dado. Salieron del taxi y se dirigieron a la entrada de su casa. El cielo nocturno de San Luis estaba plagado de estrellas y el aire era fresco y fresco. Delilah pensó en lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. De alguien que se sentía fuera de lugar e inferior en la familia de su marido, había pasado a ser una mujer segura de sí misma, que hacía que la propia Vivian Nightingale reconociera su valía. La insignia que rezaba criada era cosa del pasado. Ahora tenía un futuro en el que ocupaba el lugar que le correspondía. No como un apéndice de Hugh, ni como un elemento no deseado, sino como miembro de pleno derecho de la familia Nightingale, con su propia voz y su propia dignidad. Y esa era una victoria que nadie podía arrebatarle.